La Universidad Católica Argentina presenta Index, donde la ciencia cuenta sus historias. El podcast del Vicerrectorado de Investigación e Innovación Académica de la UCA. Conducción, Dr. Nicolás Gorbov. Coordinación General, Dra. María Clara Zamora. Desde hace unos años, el Departamento de Investigación de la Facultad de Ciencias Económicas de la UCA viene organizando un workshop sobre economía del medio ambiente. La propuesta de hoy es conversar con los integrantes del comité académico de la última edición realizada en este año 2021. Nos acompañan la doctora Elisa Belfiore, economista especializada en macroeconomía, cambio climático y diseño de políticas públicas. Sus áreas de investigación abarcan el diseño de políticas para la promoción de energías renovables, captura y almacenamiento de carbono y la gestión de residuos. Elisa es investigadora y docente en la Universidad Torcuato Di Tella. Bienvenida, Elisa, ¿cómo estás? Gracias, Nicolás. Buenos días y buenos días a todos. Y el doctor Mariano Rabasa, quien es doctor en Economía Agrícola y de los Recursos Naturales, es investigador especializado en temas de medio ambiente y cambio climático y profesor en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Católica Argentina. Bienvenido, Mariano, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo andás? Muchas gracias por la invitación. Para comenzar, yo quería plantearles, ustedes son economistas, ¿cómo llegaron desde la economía a la temática ambiental? Yo puedo empezar, si quieren les cuento, lo mío fue muy aleatorio. Yo soy macroeconomista de formación, siempre me gustó la macro, trabajé muchos años en el Banco Central, me fui a hacer mi doctorado con la idea de hacer investigación en economía monetaria, crisis monetarias, etc. Empecé a trabajar en eso. Y se inauguró en la universidad, yo estudié en la Universidad de Minnesota, se inauguró un instituto con una misión más de informar a la política, ¿no? Más orientado a prescripciones de política. Y la primera conferencia inaugural fue sobre economía del cambio climático. Entonces, vinieron algunos egresados de la universidad que trabajan en el tema. Y ahí escuchando la conferencia, yo estaba en cuarto año preparando mi tesis de doctorado y dije, este es un tema que me gusta, lo empecé a hablar con mi tutor y me empecé a meter ahí, como que fue un descubrimiento de que eso me interesaba y en realidad lo que hago es mucho de aplicar herramientas de economía, muy de macroeconomía, muy de políticas públicas, a el tema en particular de cambio climático, como que mi expertise es en macroeconomía. Y lo que voy haciendo es aplicaciones al ámbito del cambio climático, la economía del cambio climático, y la verdad que a partir de ahí me dediqué solamente a eso, es todo lo que he estado haciendo en los últimos 5 años. En mi caso, mira, en mi familia siempre fue una familia con mucha conciencia sobre los temas medioambientales. Mi papá es geólogo, investigador del CONICET y especialista en glaciología. Y entonces, desde muy chico yo tuve ya conciencia sobre los problemas ambientales, los problemas del cambio climático, aun cuando, los temas no salían en los diarios, ¿no? Estoy hablando de la década del 90, por ejemplo, principio de la década del 90. Igualmente, yo cuando estudiaba economía no hablábamos de temas ambientales durante la carrera, no era un tema que se tratara, era muy puntual en algunos cursos. Entonces, mis dos intereses, siempre que fueron el medio ambiente y la economía, iban medio por separado. Recién cuando fui a hacer el doctorado en Estados Unidos, en el segundo año tomé un curso de economía ambiental. Más que nada lo tomé como una idea de perfeccionamiento en un área que a mí me interesaba más, que era las finanzas públicas y la economía del sector público. Entonces los temas ambientales se encajaban como, uno de los temas típicos de la economía pública. Y ahí realmente me di cuenta de que esa subdisciplina que es la economía ambiental estaba completamente desarrollada y de hace mucho tiempo, ¿no? Cuando en Argentina prácticamente no escuchabas hablar sobre esos temas desde la economía y cuando uno estudiaba economía en una carrera de grado, ni siquiera de posgrado tampoco. Entonces fue tomar ese curso y darme cuenta que eso era precisamente lo que quería hacer y poder unir esos dos intereses, ¿no? Lo que es el medio ambiente, la conservación, del medio ambiente y la economía.
Por suerte ahora han cambiado un poco las cosas y creo que la mayoría de las carreras de grado, los temas medioambientales ya se empiezan a ver con más frecuencia en las diferentes materias que uno va tomando. ¿Qué nos pueden comentar acerca del tercer workshop sobre economía del medio ambiente y cambio climático y qué ejes temáticos se plantearon? La idea con Elisa fue tratar de construir un ambiente de diálogo y de alguna forma agrupar a los pocos economistas que nos estábamos dedicando a estos temas en la Argentina, que estábamos dispersos. Y el workshop surgió como eso, ¿no? Como un foro donde poder mostrarle a la gente, digamos, lo que los economistas podían hacer en términos de medio ambiente, y no solamente, digamos, juntar a los académicos, sino juntar a la gente del sector público que esté interesada en los temas medioambientales. Y eventualmente poder generar esas sinergias y esas conexiones que permitan a los economistas tener un poco más injerencia sobre el diseño y la evaluación de las políticas públicas en, digamos, las políticas públicas medioambientales. Esa fue como, digamos, una de las principales ideas al momento de proponer el workshop. Y la otra era también mostrarle a los estudiantes de grado y de posgrado que había un conjunto de economistas que estaban haciendo trabajos muy buenos sobre, digamos, temas ambientales. Y poder suplir eso que en su momento veíamos que en las carreras de grado y las de posgrado no se le daba un tratamiento tan profundo a los temas ambientales. Así que eso surgió el primer workshop. Hicimos la propuesta que era en el 2018, el primer workshop lo hicimos en el 2017, el primer workshop lo hicimos en el 2018, lo repetimos en el 2019, nos agarró la pandemia, digamos, en el 2020, así que lo pospusimos y lo volvimos a hacer, digamos, este año en forma virtual en el mes de mayo. Esta edición tuvimos la suerte de contar con Sebastián Galiani, que en su momento trabajó para el gobierno, es profesor en la Universidad de Maryland en Estados Unidos y trabajó en el gobierno en el año que fue 2017, que se hizo una reforma impositiva, que fue la reforma que introdujo un impuesto a las emisiones de carbono, que son las principales causantes de cambio climático, ¿no? Entonces Sebastián fue el encargado de abrir el workshop y nos dio una charla de cómo fue todo el tema del cambio climático. Tiene esa parte más política, ¿no? Más allá de lo que uno desde la academia, desde lo que es conceptualmente lo que se debe hacer, tiene mucho de qué es lo que efectivamente se puede implementar, porque se necesita una coordinación internacional entre los países, ¿no? Entonces él nos contó como apertura del workshop un poco eso, cómo fue la parte más de diseño de política en la cocina del gobierno, ¿no? Y bueno, hoy Argentina cuenta con un impuesto al carbono que medio el objetivo fue ponerlo, ¿no? Hoy no podemos decir que estamos haciendo algo por controlar nuestras emisiones de carbono por el impuesto que existe, pero por lo menos ya está en el código impositivo, así que eso es un paso adelante. Tuvimos, la edición de este año fue también aprovechando la virtualidad, invitar a investigadores en el exterior que en condiciones normales en un workshop presencial no los podemos tener. Así que tuvimos profesores de la Universidad de Harvard, argentinos, ¿no? De la Universidad de Santiago de Compostela, de la Universidad de Nueva York, hubo gente de México. Así que tuvimos como un programa variado de argentinos en el mundo trabajando en temas de cambio climático y de recursos naturales, y estuvo la parte más de cambio climático y también tuvo una parte más micro de temas de contaminación, de temas por ejemplo, explotación pesquera y el exceso de explotación pesquera y la contaminación que eso tiene asociado también. Así que siempre un poco el workshop también tiene estas dos dimensiones, la parte más macro y la parte más micro, que un poco es yo y Mariano, ¿no? Mariano es el que empuja toda la parte micro y yo empujo la parte más macro. Vos, Elisa, presentaste una ponencia en el marco de este workshop, referida a política climática y desigualdad. Sí, les puedo contar eso. La idea de ese trabajo es, como les mencionaba antes, ¿no? El problema de cambio climático es un problema global
Entonces, conceptualmente, cuando uno lo mira desde la economía, en realidad no importa si el que contamina es un argentino, si contamina un chileno, si contamina un francés, todo se va a la atmósfera y afecta en cualquier lado. No es que lo que contaminamos nosotros, si se va a la atmósfera, nos impacta a los argentinos, impacta globalmente a todo el mundo, ¿no? Entonces, esa característica del problema de las emisiones de carbono que generan cambio climático hacen que, en términos de política para solucionarlo, lo que se necesita es que todos los países actúen coordinados, introduciendo, implementando un impuesto al carbono que es el mismo para todos los países, ¿no? Pero bueno, eso va pasando el tiempo y es como que nunca llegamos al punto donde todo el mundo, porque estamos diciendo, bueno, tanto un país de África como Estados Unidos tiene que poner el mismo impuesto al carbono, y la verdad que la implementación y la negociación política, lo que mencionaba antes de hacer eso, es difícil, ¿no? Entonces, esta investigación que yo estoy empujando con un profesor también de Ditela es incorporar características de desigualdad en los países, ¿no? Donde tenemos países pobres y países ricos, y dentro del mismo país también hay pobres y ricos dentro de cada región, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son las implicancias de eso para las prescripciones de política? ¿Cuáles son las mejores políticas? Y hay una pregunta muy profunda, que también hay mucha investigación atrás, digamos, de quién debe pagar el mayor costo de controlar el cambio climático, ¿no? Entonces, de eso se trata el trabajo, un trabajo muy incipiente. Por ahora lo que estamos encontrando es que efectivamente la desigualdad importa, y los instrumentos tienen que diseñarse incorporando esa información sobre desigualdad, ¿no? Acerca de lo que comenta Elisa sobre países ricos y países pobres, y también sectores dentro de un país, sectores ricos y sectores pobres, Mariano hace años que viene escribiendo sobre la cuestión, bueno, la relación entre el cambio climático y la pobreza. Mariano, ¿querés comentarnos algo acerca de cuál es el impacto del cambio climático en los sectores más vulnerables de la sociedad? Sí, y los trabajos que yo vengo haciendo son, bueno, trabajos académicos que tratan de determinar cuál es el impacto que tiene el cambio climático sobre los diferentes, digamos, niveles de ingresos, el impacto distributivo que tiene. Y las cosas que encontramos es que en general hay una creencia, bueno, y bastante, un poco obvia, ¿no?, de que el cambio climático afecta desproporcionadamente a la gente que tiene menos recursos, ¿no? Porque la gente que tiene menos recursos tiene menos posibilidades de adaptarse hacia esta nueva realidad climática. El tema es que también dentro de las sociedades que son relativamente pobres, como las sociedades que yo estuve analizando, donde la mayoría de la gente tiene, digamos, dificultades para adaptarse, ¿qué va a pasar ahí con los impactos del cambio climático? Y ahí lo que nosotros mirábamos en esas investigaciones, o lo que nosotros encontrábamos, es que, bueno, el efecto está bastante distribuido entre los diferentes niveles de ingresos, ¿no? Si uno mira sociedades ricas y sociedades pobres, bueno, a las sociedades ricas les va a ir mejor, principalmente porque tienen más recursos, se van a poder adaptar mejor, y además generalmente están ya, digamos, en zonas geográficas donde no hace tanto calor, ¿no? Entonces, y las sociedades más pobres están, digamos, desproporcionadamente, digamos, en zonas climáticas donde hace más calor y tienen menos recursos, entonces están ya más afectadas. Ahora, dentro de esas sociedades pobres, ¿quién va a estar mejor y quién va a estar peor? Era una pregunta que hasta ese momento, digamos, no se había abordado, y lo que nosotros encontramos es que la distribución es bastante pareja con respecto a los impactos del cambio climático, porque en esas sociedades, digamos, rurales, digamos, estamos pensando, digamos, del trabajo en particular que yo hice con gente del Banco Mundial para la India, donde la gente, digamos, vive de cultivar la tierra. Bueno, generalmente la gente que tiene tierra es gente un poco más rica, pero ese activo que tiene y lo hace más rico es mucho más susceptible, digamos, al cambio climático, porque afecta mucho más la productividad, digamos, que tiene, digamos, su activo. Entonces, en esas sociedades pobres, rurales, de nuevo, que no se aplica a lo que es la Argentina, ¿no? Porque la gente que cultiva acá el campo no lo hace, digamos, como medio de subsistir, como si lo hacen en otros lugares del mundo. Bueno, en esos ámbitos es bastante pareja la distribución, el efecto distributivo que tiene el cambio climático. Distinto es lo que puede pasar en Argentina, ¿no? Está bien, el campo quizás puede ser el recurso, ¿no? La tierra productiva puede ser un poco más afectado porque el clima va a cambiar, pero, digamos, esa gente tiene más recursos para poder adaptarse
que el resto de la sociedad. Entonces hay una diferencia, ¿no?, entre distintas sociedades y qué es lo que va a pasar. No es tan obvio, digamos, era la respuesta al paper, no es tan obvio lo que va a terminar ocurriendo. Volviendo a una pregunta anterior, ¿no?, sobre lo que era el workshop y los ejes temáticos, nosotros hicimos una encuesta al finalizar la segunda edición del workshop, sobre todo a los asistentes, sobre qué temas les interesaban más, y desproporcionadamente la gente decía los temas de cambio climático sobre otros temas que nosotros también les proponíamos. Entonces, por eso en esta edición del workshop hicimos un día dedicado específicamente a temas de cambio climático o relacionados con el cambio climático, y otro día, digamos, relacionado con otros problemas ambientales un poco más micro. Por ejemplo, el impacto que tiene la contaminación sobre la salud, el impacto que tiene la contaminación sobre las decisiones de la gente de trabajar. Obviamente el tema de la pandemia es omnipresente. ¿Qué análisis o qué reflexión ustedes hacen entre las cuestiones del cambio climático y lo que le pasó al mundo con esta pandemia? Y obviamente el impacto económico que tiene. Mucho de estos virus surgen por, digamos, el contacto estrecho entre las poblaciones y, digamos, animales salvajes, ¿no? Y ese vínculo, digamos, se refuerza en lugares donde hay deforestación. Entonces, uno puede pensar que reducir la deforestación, que ayudaría, digamos, a reducir, digamos, el nivel de dióxido de carbono en la atmósfera, también puede ayudar, digamos, a aislarnos un poco digamos, de los animales salvajes que son, digamos, los portadores de estos virus. Otra cosa que creo que deja, digamos, de enseñanza esta pandemia es que decrecer, digamos, como una estrategia para reducir las emisiones de dióxido de carbono no es la mejor estrategia, ¿no? Hay mucha gente que plantea que el crecimiento, digamos, no debería ser la meta final, sino que deberíamos decrecer para poder, digamos, reducir nuestras emisiones de dióxido de carbono. Bueno, quedó demostrado que decrecer, digamos, genera, digamos, costos muy importantes sobre la sociedad, entonces tenemos que encontrar otras alternativas para poder resolver este problema sin tener que recurrir al decrecimiento. Menos esas son las dos enseñanzas que, digamos, que yo puedo sacar de lo que fue esta pandemia. Yo lo que vi, o sea, tendría dos comentarios. En algún momento yo estuve mirando las emisiones de carbono durante el año pasado, en 2020, con todo el parate mundial, ¿no? El parate del año pasado fue impresionante. Entonces, efectivamente, se vio una caída muy pronunciada, digamos, mayor caída de los últimos 100 años, más o menos, en las emisiones de carbono. Y un poco me sirvió para tomar magnitud del problema del cambio climático, porque trasladé, digamos, lo que había sido la caída en las emisiones, que la verdad ahora no me acuerdo los números, ¿no? Pero la caída que se observó el año pasado en las emisiones de carbono, y eso comparado a lo que necesitamos que caigan para poder cumplir con los objetivos del Acuerdo de París, que es lo que supuestamente nos va a poner en una trayectoria sustentable de controlar el cambio climático, era en realidad 1/10 de lo que se necesitaba. O sea, si nosotros pensamos todo el parate del 2020, eso se tradujo en una caída de emisiones, lo que se necesita que caigan para poder cumplir con los objetivos del Acuerdo de París son 10 veces más que eso, ¿no? Entonces era una magnitud de decir, wow, lo que necesita, a dónde necesitamos llegar. Y lo otro que estaba pensando, el otro análisis que yo hice con la pandemia quedó claro lo que es esta conexión global, ¿no? Que el cambio climático fue algo como muy ajeno, decir, bueno, sí, pero qué sé yo, sabemos que alguna isla se está desapareciendo, pero es como que no nos toca de cerca. Por ahí un año que tenemos muchas inundaciones, decimos sí, la verdad que el cambio climático, pero quedó claro, digamos, que el mundo es uno solo y que estamos todos conectados, ¿no? Y cómo algo que por ahí sucede en otro lado nos puede afectar, pero muy de cerca, digamos, me afecta en el día a día mío, ¿no? Entonces creo que eso ayudó mucho a tomar conciencia de lo que es la interconexión del mundo y cómo hay problemas que son globales. El cambio climático es uno y era medio como que el único que decíamos, qué sé yo, el cambio climático. Ahora no, una pandemia es global y esa la vivimos, ¿no? Entonces es como que si nos dicen, bueno, van a venir las consecuencias del cambio climático, que es algo global, es como que ahora nadie quiere, ¿no? Yo no quiero nada que se parezca a lo que hemos vivido.
Entonces creo que ayudó a generar una conciencia, una mayor conciencia. Creo que a partir de lo que vivimos hay una todavía mayor conciencia sobre la sustentabilidad, sobre el cuidado del medio ambiente, sobre el problema del cambio climático en sí mismo también, ¿no? Que siempre la pregunta es cuánto de esa conciencia social se traduce en una política que la acompañe, ¿no? Para ustedes como investigadores en el área de la economía, ¿cómo ha sido investigar en este año de pandemia que supuso la cuestión del aislamiento? Creo que fue el desafío más grande, ¿no? Bueno, todos nos desafiamos, fue un desafío trabajar en lo que sea el año pasado, bueno, y este año un poco continúa creo que investigar fue todavía peor, porque para poder hacer investigación necesita de esa disponibilidad de tiempo, necesita de esa tranquilidad mental, de ese, digamos, concentración en un tema y tener continuidad estudiando, ¿no? Estudiando y pensando un problema y bueno, fue todo lo que no tuvimos ni tranquilidad mental, ni continuidad de tiempo, ni tiempo en sí mismo. La verdad que se hizo un desafío muy grande. Para los que nos gusta investigar, la verdad que fue duro por ese lado, pero también es lo que nos mantiene motivados, ¿no? Entonces, en mi caso particular, siempre traté de encontrar bloquecitos donde por lo menos seguir empujando es lo que me ayudó también, fue lo que me ayudó a seguir sobreviviendo el año y la pandemia y demás, ¿no? Entonces eso por el lado del desafío, pero por el lado, digamos, como todo, también trajo oportunidades de poder participar en seminarios internacionales que de otra manera uno no tiene acceso, escuchar a investigadores de Estados Unidos, de Europa, conocer gente. La primera intención de una invitada para el workshop fue alguien que de casualidad yo estaba mirando en una conferencia que era en Alemania, desde acá del living, y le escribí a Mariano, le digo, mirá, está esta chica que es tucumana, y bueno, resultó después, digamos, no la pudimos invitar, pero todo eso en la vida normal lo perdemos, ¿no? No tenemos acceso, sobre todo en un país como Argentina, que estamos tan lejos de todo, ¿no? Entonces, para tirar el lado positivo, la verdad que eso a mí también me gustó, me ayudó, me mantuvo, digamos, en el tema de la investigación, poder participar de estas actividades. Siempre está bueno poder ir y conocer, tener el contacto con la persona, pero bueno, de lo contrario también así está bien. Y Mariano, ¿cómo fue tu experiencia? También bastante parecido a lo que menciona Elisa, ¿no? Muy complicado el día a día, y generalmente cuando uno está investigando sobre algo necesita tener tiempo, digamos, necesita esa continuidad y necesita también la tranquilidad para poder estar pensando sobre algo y no tener, digamos, muchas más cosas en la cabeza, y sobre todo con la incertidumbre que teníamos, que no sabíamos qué es lo que estaba pasando y qué es lo que podía pasar, digamos, en la semana siguiente. Creo que fue un momento, como dice Elisa, bueno, en el sentido de que uno pudo aprender, digamos, a través de poder tener acceso a un montón de seminarios que, digamos, estando en Argentina, digamos, y siendo presenciales era imposible poder acceder. Entonces, desde el punto de vista del aprendizaje, creo que fue bueno. Desde el punto de vista de la producción, creo que no fue tan bueno, ¿no? Esa es digamos, también la enseñanza que me dejó esto, ¿no? Fue un buen momento para mí, para ponerme al día con un montón de cosas y aprender. Sobre todo eso, participando en este tipo de seminarios que se hacían en Europa o en Estados Unidos, pero desde el punto de vista de producir al menos para mí fue complicado. Pero bueno, esperemos que lo que uno aprendió pueda servir para ser un poco más productivo y tener mejores ideas de acá al futuro. ¿Qué nuevos temas les gustaría abordar en un futuro cercano? Bueno, yo estoy trabajando en esto que les mencionaba de la desigualdad y el cambio climático, que es muy incipiente, entonces es un tema en el cual quisiera poder avanzar y poder generar producto ahí, ¿no? Que todavía todo mi trabajo hasta el momento ha sido en base a esta economía global, donde todos somos iguales, donde pensamos el mundo como un todo y no tanto cada país en particular, ¿no? Entonces esa es una agenda que a mí que quiero empujar. Y luego me gustaría también, en función de lo que fue la experiencia de la pandemia, ¿no? Un
un poco trazar, empezar a ver, digamos, esta interdisciplinariedad, porque lo que tiene el problema del cambio climático es que también te exige eso, poder comunicarte con no economistas, físicos, químicos, que te hablan de cosas que uno no entiende y tenés que traducir eso a la economía. Y bueno, con todo lo de la pandemia también se generó ese desafío de que estaba toda la parte epidemiológica y después estábamos los economistas tratando de ver cuál era la mejor política, cuál iba a ser el impacto económico de la pandemia, y teníamos que incorporar esa parte de la epidemiología a los modelos, ¿no? Entonces, me gustaría como empezar a ver, digamos, qué se puede establecer en claro de lo que significa este trabajo interdisciplinario. Cuáles son las reglas, qué aprendimos, digamos, de lo que es toda la parte de literatura, de economía del cambio climático y economía de la pandemia, y un poco tratar de trazar una intersección entre esas dos cosas. Sí, yo tengo, digamos, una agenda de investigación relacionada con los impactos del cambio climático que me gustaría seguir. Digamos, ya hicimos un trabajo sobre, digamos, el impacto que tiene el clima sobre la mortalidad en Argentina. Me gustaría poder extenderlo, analizar cuál es el impacto que tiene, digamos, el clima extremo sobre la productividad laboral, que es algo muy importante. Algo de eso se mostró en el workshop, un trabajo para México que me parecía muy interesante. Que me gustaría hacer que no tenga tanto que ver con cosas que he hecho es analizar, por ejemplo, el impacto del sistema de incentivos económicos que tiene la ley de bosques en Argentina sobre las decisiones del uso de la tierra. Digamos, es algo que volcarme un poco más al análisis de los recursos naturales en Argentina, que hasta ahora la verdad que no he podido. Lamentablemente no hay buena información sobre eso, y uno tiene que recurrir, por ejemplo, digamos, a información, digamos, satelital para poder entender un poco qué es lo que ocurre, porque no hay información a partir de, digamos, de encuestas en Argentina sobre lo que está pasando con el uso de la tierra. Entonces me gustaría poder invertir un poco más de tiempo en eso, ¿no? En analizar cuestiones relacionadas con la deforestación y las decisiones de uso de la tierra, digamos, en Argentina. ¿Y están pensando ya en la 4ª edición? Sí, digamos, no ahora, por suerte, estamos tomándonos un poco de vacaciones. Lleva mucho tiempo organizar estas cosas, la verdad que no es para nada sencillo. Pensar que, bueno, tuvimos invitados de diferentes países, tuvimos más de 300 inscriptos en el workshop, porque es un workshop que está abierto, no solamente es para la gente que presenta y discutir entre los presentadores, sino que está abierto a la comunidad en general, sobre todo a la gente del sector público y gente que está en otras universidades. Entonces, lleva bastante tiempo hacerlo. Sin duda lo vamos a volver a repetir, digamos, el año que viene, siguiendo un poco estos dos ejes, ¿no? Por un lado el cambio climático, por el otro lado problemas medioambientales y de uso de recursos naturales que no estén estrictamente relacionados con el tema del cambio climático. Y bueno, y quizás sería bueno, siempre tenemos algún invitado que habla más sobre políticas públicas, en este caso, como contaba Elisa, tuvimos a Sebastián Galiani, que estuvo involucrado en el diseño del impuesto a las emisiones de carbono. Entonces también poder traer a gente que no solamente haga trabajos académicos, sino también que esté involucrada en la implementación y diseño de las políticas ambientales. Lo único que sabemos que lo vamos a hacer, queda definir todo el resto, y quizás aplicar un formato híbrido, como vos decís, ¿no? Poder tener la posibilidad de hacerlo, por ejemplo, un día presencial y otro día a través de Zoom, para poder invitar a gente que de otra forma no podría, gente que está en el exterior, que de otra forma por restricciones económicas o restricciones de tiempo es muy difícil poder tenerlas acá en Argentina. Simplemente iba a agregar, sí, que todavía estamos en el brindis de celebrar los éxitos de la edición anterior, así que después de mitad de año empezaremos a pensar en la próxima edición. Pero sí, la idea es continuarlo este año. De hecho, el año pasado lo tuvimos que discontinuar y lo estuvimos ahí dando vuelta. Nuestra idea es que podamos continuar con esta actividad y seguir haciéndola crecer, ¿no? Que tiene muy buena acogida en la comunidad local. Esta vez había gente también conectada de afuera, pero en general está pensada para que nos juntemos la gente que está por acá y empecemos a pensar estas cosas más allá de la parte estrictamente académica. Siempre la idea de presentar
un paper, una investigación, es tratar de traducirlo en algo que se pueda entender y que podamos establecer una discusión llana, ¿no? Llana con el que no es experto en el tema. INDEX, donde la ciencia cuenta sus historias. El podcast del Vicerrectorado de Investigación e Innovación Académica de la UCA.